Bienvenidos a Psicoalmería Televisión, un espacio dedicado a tu bienestar emocional y al crecimiento personal. Aquí encontrarás consejos prácticos, entrevistas con especialistas y recursos para mejorar tu salud y tu calidad de vida. Porque en Psicoalmería sabemos que cuidar tu mente es cuidar tu vida. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo una semana más a Psicoalmería Televisión. Hoy vamos a hablar de dos temas muy presentes en estos días. Por un lado, abordaremos el tema del cambio de hora que tuvimos el sábado pasado y cómo afecta a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Por otro lado, también vamos a hablar del miedo, porque ya se acerca Halloween, esas emociones intensas que tanto nos atraen en estas fechas. Vamos a comenzar con algo que cada año genera debate, el cambio de hora. Cada otoño y primavera volvemos a ajustar los relojes y aunque nos dicen que es por el ahorro energético, la realidad es que esto ya no tiene ningún sentido. Piensa que esta medida se instauró en Europa sobre los años 70, cuando había una crisis de petróleo y se pretendía aprovechar mejor la luz solar. Pero hoy, con los nuevos sistemas de iluminación que ya tenemos, con toda la tecnología con la que contamos, y hábitos laborales flexibles, pues realmente este ahorro es prácticamente insignificante, no compensa el cambio de hora por un ahorro energético que realmente ya no se da. Desde la psicología y la medicina se sabe que nuestro organismo necesita estabilidad también en estos ritmos circadianos. El cerebro y las hormonas funcionan con lo que se llama ritmo circadiano, que es un reloj interno que regula nuestro sueño, nuestra temperatura corporal, el apetito e incluso el estado de ánimo. Y por supuesto que con los cambios de hora eso nos afecta, como seguramente te habrás dado cuenta, ¿no? Cuando cambiamos la hora, pues ese reloj se desajusta, nos levantamos antes de lo que nuestro cuerpo espera, nos da sueño más tarde y durante unos días o incluso semanas hasta que podamos de nuevo reajustarnos. Por tanto, podemos sentir cansancio, irritabilidad, dificultad para concentrarnos, insomnio leve o incluso cambios en nuestro apetito, en nuestra alimentación. Los estudios muestran que tras el cambio de hora aumentan también los accidentes de tráfico, las consultas médicas por ansiedad y malestar emocional. Y además que las personas ya con trastornos del sueño o depresión estacional pues son especialmente más vulnerables, más sensibles a pasar lo peor en los días previos a un cambio de hora. Por este motivo, cada vez somos más los expertos y asociaciones de psicología que recomiendan mantener ya de forma permanente un solo horario, el de invierno. ¿Pero por qué el de invierno? Porque es el que más se ajusta realmente a nuestro reloj biológico natural, ya que nos permite despertar con más luz y no alargar artificialmente las tardes cuando ya nuestro cuerpo lo que necesita es descansar. El horario de verano, por otro lado, en cambio, nos hace cenar y dormir más tarde y nos expone a menos luz matutina realmente, lo que reduce esa producción que necesitamos sobre todo de melatonina, que es la hormona que nos regula el sueño y también el bienestar emocional, ya que la melatonina también influye en la generación de serotonina. Así que aunque parezca algo insignificante, no lo es. Mantenernos en el horario de invierno sería con una medida de salud mental. Ahora que en esta época, en estas etapas, estamos dándole más visibilidad a la salud mental. Con este cambio de permanecer siempre en el horario de invierno, nos ayudaría a dormir mejor, a tener más energía durante el día y a reducir síntomas como la tristeza estacional, especialmente en otoño e invierno, esa depresión, ¿no?, de invernal. La psicología lo tiene claro. El cuerpo necesita ritmo, luz natural y una rutina estable, no estos cambios cada 2 veces al año. El cambio de hora rompe justamente con esto que necesitamos. ¿Y tú qué piensas de este tema? Puedes escribirnos si quieres en nuestras redes sociales y te contestaremos. Vamos al segundo bloque que tenemos preparado en el programa de hoy. Como estamos en estas fechas, no podemos evitar hablar de Halloween. Halloween, esta fiesta, ¿no?, que mezcla lo simbólico, lo cultural y lo emocional. Pero ¿te has preguntado alguna vez por qué disfrutamos tanto del miedo cuando sabemos que realmente no estamos corriendo un peligro real? La respuesta está en nuestro cerebro. Cuando vemos una película de terror,
o entramos en una casa de miedo, ¿no? Temática, el cuerpo reacciona como si el peligro fuera real, porque ya sabemos que se activa la amígdala cerebral, se acelera el corazón, aumenta la adrenalina y los músculos se preparan también para huir o defenderse, es decir, la emoción del miedo se está dando. Pero es que una vez que termina esa escena, ¿no? Si es una película o salimos de ese susto, pues se libera también en el cerebro endorfinas y dopamina que generan una sensación de alivio y placer. Eso produce un refuerzo inmediato, ¿no? Nos sentimos ese alivio y a la vez un bienestar. Experimentamos entonces una descarga controlada de miedo que se vuelve casi adictiva. Pero eso nos atrae a esto hace que nos sintamos atraídos por este miedo seguro de alguna manera, ¿no? Miedo benigno, que es una forma de explorar emociones intensas sin riesgo real y también una manera de entrenar a nuestro cerebro para gestionar mejor la ansiedad y la sorpresa, como ponernos a prueba, ¿no? De alguna manera. Sin embargo, el miedo real es el que se vive ante un trauma o una amenaza de vida y eso realmente no tiene nada de placentero. Además, me gustaría que recordaras en qué momento has vivido estos miedos controlados y qué diferencias hay en momentos que lo has vivido sin que fueran controlados. Yo, por ejemplo, tengo una anécdota en un parque temático que fui, iba a entrar en un pasaje del terror y en ese momento inicial yo sentía miedo antes de entrar. Sin embargo, cuando explicaron las normas y comentaron que no te preocupes, no nos pueden tocar, ahí ya realmente ese miedo desapareció, ¿no? Ya viví el pasaje sin ningún tipo de miedo realmente, me desilusionó la experiencia. Pero realmente tiene lógica, ¿por qué? Porque muchas veces sentimos miedo porque lo que creemos que está en peligro es nuestra supervivencia, ¿no? Nuestra integridad física muchas veces. Entonces, al saber que no te pueden tocar, no te pueden hacer un daño real, ahí ya se desactivó, en este caso, mi emoción del miedo, ¿no? de la amígdala. Igual que en una película, ¿no? Te puedes meter muchísimo en una película, pero tienes que empatizar con los personajes o realmente vivirlo con todos los estímulos que hay en la película, sonoros, visuales, para poder tener ese miedo. Si directamente estás pensando en otra cosa y ves imágenes sin más, es posible que ese miedo no esté tan elevado, no lo puedas vivir de la misma manera. Por eso, un miedo controlado nos da seguridad, pero también tiene que darse ciertas condiciones para que se produzca ese miedo. Y lo mismo que decíamos, que he dicho previamente, si ese miedo que estamos viviendo sentimos que es un aprendizaje para otros momentos que podamos vivir algo similar, también se refuerza que sintamos esa emoción, porque es como ponernos a prueba antes de una situación real, por eso también funciona. Sin embargo, ahora vamos a hablar también del miedo real, ya no el miedo controlado, el miedo real. Hay un fenómeno conocido en psicología que es bastante interesante, que se llama la mirada de las 1000 yardas. ¿En qué consiste este fenómeno? Pues trata de una expresión facial vacía, fija, perdida, que se observa sobre todo en personas que han sufrido experiencias extremas y traumáticas. Se da muchísimo en soldados en combates, supervivientes de catástrofes o víctimas de traumas severos. Es una mirada que parece ver a través de las cosas, porque la mente sigue reviviendo el peligro, aunque el cuerpo ya está a salvo. Cambia incluso la expresión facial. El término se hizo popular en la Segunda Guerra Mundial, cuando fotógrafos se dieron cuenta al retratar, al echar fotos a soldados con esa mirada, ¿no? Que era como un patrón similar. Era una mirada ausente, tras haber perdido batallas intensas, haber perdido incluso a compañeros. Hoy sabemos que es un trastorno de estrés postraumático, es una secuela, ¿no? De un estrés postraumático severo y que el cerebro en esos casos queda como atrapado en el miedo y la desconexión emocional. Hace un tiempo también se dio este fenómeno en un niño de solo 2 años. Es un caso real, este niño se perdió unas 36 horas en un bosque en Estados Unidos cuando fue a pasear a su perro y no lo encontraban. Cuando lo encontraron estaba físicamente bien, pero su mirada era distinta, fija, sin reacción. Ya realmente es como si hubiese cambiado su cara, ¿no? Para siempre. Porque su pequeño cerebro había vivido en shock traumático, había incluso peligros en el bosque, pumas y demás. Y su cara ya reflejaba una mezcla de miedo, confusión, agotamiento que lo dejó congelado, ¿no? De alguna manera. Es una versión infantil de lo que consiste esta mirada de las 1000 yardas. Estos casos que nos recuerdan que el miedo, cuando se vive de una forma intensa o prolongada, no es solo una emoción, es una respuesta biológica de supervivencia
Y sí, claro que puede dejar huellas profundas en la mente, aunque no sea visible, pero también en nuestro cuerpo, en nuestro rostro. Sobre todo las emociones hacen que nuestros músculos faciales se modifiquen. Por eso sentir miedo en Halloween es sano y hasta divertido. Elige tu ando, alista tu equipo, la batalla está a punto de comenzar. Un entorno realista, misiones desafiantes. ¿Tienes lo que se necesita para sobrevivir? Para niños, adultos, amigos y familias, sin distracciones, solo tú, tu equipo y la adrenalina. Paintball Supervivientes en Hergal, a solo 20 minutos de Almería. Vive la experiencia y demuestra que eres el mejor. Reserva ahora y únete a la batalla. Visítanos en www.paintballsupervivientes.es o para reservar tu día Pinball, llámanos al 615-188-550. Paintball Supervivientes, acción de película. La casita jergaleña, un lugar con encanto, comodidad, confort, para 8 personas y para disfrutar de la naturaleza que ofrece nuestro pueblo Jergal en Almería. Buenas, me habéis pillado leyendo mi nueva novela, La herencia oculta. Una novela donde se engloba la historia, la ficción, donde la vida de Ethan se entremezcla con el legado pasado de su abuelo. Si queréis disfrutar de una buena novela, no dudéis en adquirirla. Podéis comprarla en el comercio, en el Oráculo de Enro, situado en carretera Ronda 202 o en nuestra página web laherenciaoculta.com. Hey, hola Pablo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me alegro de verte. Qué bien te veo. Gracias, la verdad. Desde que vengo así a Almería estoy mucho mejor. Venga, nos vemos, Alberto. Venga. Hasta luego. Almería es tu mejor compañía. ¿Sientes que ha llegado el momento de parar, mirar hacia adentro y empezar a cuidarte? En Psicoalmería te acompañamos a crecer y avanzar. Somos tu centro de psicología clínica en Almería, especializado en el bienestar emocional de adultos, mayores, adolescentes, niños y familias. Realizamos terapia individual, de pareja, sexología, terapia infanto-juvenil, familiar o grupal. Tu proceso es único y aquí lo tratamos como tal, porque pedir ayuda también es un acto de valentía. Psicoalmería es tu centro de psicología. Psicoalmería es tu mejor compañía. Cuando quieres empezar. Por eso sentir miedo en Halloween es sano y hasta divertido. Pero es importante aprender y reconocer, cuidar el miedo real, porque esa es una de las tareas más importantes para nuestra salud emocional. Si en algún momento sientes que tienes algunas emociones que te están dificultando en tu día a día, ya sea de miedo, de ansiedad o otras emociones desagradables, recuerda que en Psicoalmería, carretera Ronda 202, podemos ayudarte. En resumen, sentir miedo en Halloween es sano y hasta divertido. Pero aprender a reconocer y cuidar el miedo real es una de las tareas más importantes para nuestra salud emocional. Después de hablar de este miedo controlado y del miedo real, también vamos a diferenciar algo importante: los miedos racionales de los miedos irracionales. Todos sentimos miedo, porque ya hemos dicho que es una emoción básica que nos protege del peligro, pero un miedo racional es aquel que tiene un sentido adaptativo. Por ejemplo, tener miedo a una serpiente venenosa o caer desde una altura o conducir en una tormenta muy fuerte, pues es normal tener miedo, igual que el miedo a la oscuridad, porque debido a nuestra evolución como especie tenía sentido tener ese miedo a la oscuridad. Pero este tipo de miedo nos hace ser prudentes, nos mantiene alerta, vivos.
Pero sin embargo, los miedos irracionales o desproporcionados, que también podemos llamarlos fobias, son diferentes porque no protegen, paralizan. Son respuestas intensas ante estímulos que no suponen un peligro real. Por ejemplo, personas que sienten pánico ante una paloma o subir en ascensor, en avión, a los espacios abiertos o incluso hablar en público. La diferencia está en la intensidad y en la consecuencia. En una fobia, pues la persona sabe que su miedo no es lógico, pero no puede controlarlo, lo sufre. El cuerpo reacciona como si estuviera en un peligro real. El corazón se acelera, falta el aire, se tensan los músculos y aparte una sensación de pérdida de control o terror inminente. Desde la psicología entendemos que estas reacciones son aprendidas, están condicionadas y a veces surgen por una experiencia traumática o simplemente por observación de otras personas que puedan tener ese miedo. Otras veces son también simplemente por asociaciones inconscientes, al ver a alguien asustarse, recibir información alarmante o incluso por imitación. Existen muchos tipos de fobias. Están las específicas como la aracnofobia, que es miedo a las arañas, la acrofobia a las alturas, la claustrofobia a los espacios cerrados. También está la agorafobia, que está relacionada con el miedo a perder el control en lugares públicos, o la fobia social, que no es simple timidez, sino que es mucho más. Es miedo intenso al juicio o a la exposición ante los demás. También en algunos casos tiene que ver la autoestima, ¿no? Que suele ser baja, y las inseguridades. Todo eso se trabaja perfectamente en una terapia psicológica como las que realizamos en Psicoalmería. Hay un tipo de miedo muy frecuente pero poco comprendido, que es la hipocondría o miedo constante a enfermar. Sobre todo tras la pandemia, este tipo de miedo ha aumentado notablemente, porque el cuerpo y la mente todavía pueden asociar ese malestar físico con peligro o amenaza. Ya sabes que la hipocondría es ese miedo a tener alguna enfermedad o a estar mal de salud. Pero la buena noticia es que todas las fobias se pueden tratar. El tratamiento más eficaz que ha demostrado evidencia es la terapia cognitivo-conductual, que incluye una exposición gradual y controlada a aquello que produce miedo, es decir, de cosas que producen menos miedo a poco ir subiendo la intensidad porque el cuerpo ya va viendo que el peligro no es real y nuestra mente se va reestructurando. Nunca puede ser una sobreexposición, es decir, meterte de lleno en lo que te da miedo porque no funcionaría, debe ser gradual. Esto, junto a técnicas de psicología, de respiración y reestructuración cognitiva, tiene muy buena eficacia. En Psicoalmería trabajamos mucho con este enfoque, acompañando a las personas paso a paso para que recuperen su vida cotidiana y su libertad emocional. El objetivo no es eliminar el miedo, porque tiene sentido tenerlo, pero es reeducarlo, redirigirlo, para que vuelva a ocupar un lugar natural, para que realmente nos ayude y no nos limite. Es decir, que nos proteja, pero que no nos limite. Porque al final hay una frase muy buena que dice que el miedo es una emoción sabia, solo necesita aprender a confiar en que ya no hay peligro. Recuerda que todas las emociones están para algo, tienen una función. Ahora bien, esa función tiene que ser adecuada, efectiva y no irracional. Tras hablar del miedo y de cómo nos afecta en estos cambios de hora y las emociones intensas, vamos también a detenernos en algo fundamental, el para qué sirven las emociones y cómo podemos regularlas sin reprimirlas, es decir, que cumplan su función natural y nos beneficien. Porque muchas veces creemos que hay emociones buenas y malas, cuando en realidad no es así, todas cumplen una función adaptativa. Todas estas emociones las tenemos para avisarnos de algo, ¿no? Nuestro cuerpo va expresando lo que va sintiendo y hay veces que tenemos que ponerle la coherencia y analizarlas posteriormente. Cuando hablamos de la función de las emociones, tenemos que pensar en las emociones como mensajeros del cuerpo, esas reacciones automáticas que nos van preparando para responder ante lo que vamos viviendo. Pensar que sin emociones directamente no podríamos sobrevivir, ni tampoco disfrutar, aprender o conectar con los demás. Cuando algo nos gusta, ¿no? Esa sensación de bienestar que produce nuestro organismo implica que podamos volver a repetirlo, ¿no? Por eso nos gusta la felicidad. Y si hay algo que nos produce tristeza es porque nos podría importar quizás si es una pérdida, ¿no? Hay otras emociones, por ejemplo, como el asco, que lo que nos ayuda es a no acercarnos a algo o a algún alimento, por ejemplo, porque nuestro organismo, nuestro cuerpo, pues podría enfermarse. Entonces cumplen una función.
Tenemos que ver cada emoción que vamos sintiendo, escucharla, para así poder ir aprendiendo lo que necesitamos. De esta manera, a modo de ejemplo, pues el miedo nos protege del peligro, la ira que hace nos da energía para defender nuestros límites, ¿no? Lo que no nos parece justo, lo que no nos gusta. La tristeza nos ayuda a procesar esa pérdida, a buscar consuelo. La alegría, como comentaba, a repetir lo que nos hace bien. ¿Qué pasa con la sorpresa, con esta emoción? Pues que nos adaptamos a lo inesperado, ¿no? Algo que no esperábamos que ocurriera. El asco pues, protege de algo que puede ser dañino o tóxico, como he comentado. Así que todas estas emociones son necesarias, tanto las emociones más básicas como las más complejas. ¿Cuándo aparece un problema? Cuando estas emociones son desproporcionadas, si persisten en el tiempo o son inadecuadas al contexto, al momento que estamos viviendo. Y aquí es donde entra la regulación emocional, que voy a adaptar a algunas pautas para poder regular estas emociones. Porque regulación emocional es entenderlas también, no controlarlas, es diferente, ¿eh? Regular no significa reprimir o ignorar lo que sentimos. Directamente esto no funciona. A largo plazo tiene consecuencias más negativas que positivas. Debemos reconocer lo que estamos sintiendo, dar espacio, permitirnos sentir estas emociones y luego gestionarlas de manera saludable. Cuando decimos no queremos sentir, pues el cuerpo directamente lo va a expresar, ¿no? Vamos a somatizar lo que estamos viviendo. ¿Cómo? Pues a través de tensión muscular, problemas para dormir, dolor de cabeza, ansiedad. Todo esto suele ser consecuencia también de emociones que no estamos dándole su lugar. Por eso lo primero que necesitamos es poner un nombre a lo que sentimos. Cuando estamos sintiendo algo y lo nombramos, ahí ya empezamos a aceptar esa emoción. En tu diálogo interno puedes nombrarlo. Si no lo nombramos, no podemos transformarlo. Y a eso le llamamos conciencia emocional. Saber, ser consciente de las emociones. ¿Cuáles son las fases para regular la emoción? Pues vamos a ver. Hay 3 pasos que usamos en psicología de forma práctica. La primera, como decía, reconocer la emoción. Párate un momento, unos segundos y di lo que sientes. Por ejemplo, siento miedo, siento frustración, siento tristeza, ¿no? No hace falta hacerlo en voz alta, podéis hacerlo con ese diálogo interno. Al reconocerla ya el cerebro empieza a calmarse porque le da sentido a lo que estamos sintiendo. Mientras que si no lo nombramos, le damos un lugar, es más la incertidumbre se va alimentando más el malestar. Nombrar la emoción activa la corteza prefrontal, que es la parte racional de nuestro cerebro. Reduce la intensidad también en el sistema límbico, que es donde se origina el impulso. Valida después lo que sientes, que es el segundo paso. No te digas no debo sentirme así, sino como si fueras tu mejor amigo o amiga. Es comprensible que me sienta así con lo que estoy viviendo, por ejemplo. Validar no significa directamente rendirse, sino que le están dando, normalizando y dando un lugar a lo que estás sintiendo. También el tercer paso importante es regular y liberar. Cada emoción necesita una vía distinta, necesita expresarse. Pues el miedo que necesita seguridad y respiración. La ira por una descarga física, expresión controlada. La tristeza, pues cuando estamos mal, que no viene bien un contacto humano, descansar. La ansiedad por una respiración profunda, un anclaje en el presente, nos ayuda bastante porque la ansiedad suele tener muchas preocupaciones o pensamientos. Y si por desgracia las emociones se van acumulando, pues acaban saliendo de forma explosiva, como he comentado, y transformadas en síntomas físicos. Por eso es importante esta regulación emocional. Vamos a hacer una pequeña práctica de regulación emocional. Es un ejercicio muy sencillo que puedes hacer ahora en unos minutos y consiste en cerrar los ojos un momento si puedes, inhalar por la nariz contando hasta 6 o 7 segundos, lo que puedas. Muy bien, luego mantén 2 segundos y exhala por la boca en unos 5 o 6 segundos. Cada vez que lo hagas, imagina que en cada exhalación liberas tensión. Tienes que repetir más o menos este tipo de respiración unas 6 veces, está bien, o un minuto y algo para notar ya los beneficios. Esta se llama respiración diafragmática. Ayuda a bajar la activación del sistema nervioso simpático, el mismo que se activa con la ansiedad o el miedo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos estas emociones de ansiedad o miedo, nuestro sistema lo que hace es acelerarse. Nuestra frecuencia cardíaca suele ser más alta y nuestra respiración es más agitada. Como no podemos controlar el corazón, pero sí la respiración, y consigues hacer una respiración más controlada, como hemos dicho, ¿no?
inspirando tranquilamente unos segundos, retener tu respiración y luego exhalar. Y luego intentar volver a retener tu respiración 2 o 3 segundos antes de la siguiente respiración. Lo que hacemos es que nuestro oxígeno en sangre sea el adecuado y conseguimos también que nuestra frecuencia cardíaca disminuya, con lo cual nuestra mente va a interpretar que no estamos ya con ese sistema activado de ansiedad y vamos a ir desactivando esas alarmas, esa sensación de malestar. Así que este ejercicio físico, siempre que puedas realizarlo, nos va a venir muy bien. Con unos segundos de práctica diaria ya estás enseñando a tu cuerpo a volver a la calma sin huir de la emoción, a no evitarla, a saber conocerla y transitarla. Voy a hablarte ya brevemente únicamente de la inteligencia emocional, que es una de las inteligencias más necesarias y más difíciles de conseguir. Y es una habilidad que cuando la adquieres la tienes de por vida. Esto nos lleva a un concepto reconocido por muchas personas, que es la inteligencia emocional de Daniel Goleman, que fue el psicólogo y autor de este término. Explicó que el éxito personal y profesional no depende solo del cociente intelectual, sino de la capacidad para entender y gestionar las propias emociones. Muchas veces nos centramos solo en la inteligencia como la lógica matemática y demás, pero la inteligencia emocional es también muy importante. En la práctica, la inteligencia emocional se compone de 3 pilares. La autoconciencia emocional, que es saber qué sentimos y por qué. Autorregulación, como hemos hablado en los pasos anteriores, que es mantener la calma, actuar con equilibrio. Y la motivación, que es usar la emoción como una energía, no como un obstáculo, sino dejamos que nos ayude. Y también promovemos la empatía, comprendemos las emociones ajenas sin juzgar, seremos mejores en habilidades sociales, conforme aumenta la inteligencia emocional, comunicarnos, escucharnos y conectaremos mejor con los demás. Pongamos un ejemplo, pensemos en una situación cotidiana, alguien nos habla mal en el trabajo. Si reaccionamos de manera impulsiva, gritamos o nos cerramos, dejamos que esa emoción nos controle, ese malestar, ¿no? O esa ira. Pero sin embargo, si somos conscientes y reconocemos que lo que sentimos es ira, nos permitimos nuestro espacio para respirar, tomar nuestro tiempo y responder de una manera más calmada, ahí estamos usando una emoción de una manera más inteligente. La ira nos estaría ayudando, pero ya la regulamos previamente. Eso es inteligencia emocional, no es negar la emoción. Sabemos que sentimos ira porque esa situación está siendo injusta, pero no dejamos que la ira tome el control de lo que estamos haciendo, que es lo que depende de nosotros. Recuerda que todos los días podemos entrenar con pequeñas acciones esta inteligencia emocional. Incluso en nuestro blog, en psicoalpina.com, tienes más pautas. Recuerda preguntarte siempre eso, qué estoy sintiendo ahora, el por qué función cumple y qué quiero hacer con lo que siento, que es lo que va a depender de ti. También es importante escuchar con presencia, ¿no? Escuchar de manera activa. La empatía, por ejemplo, comienza con escuchar sin preparar una respuesta. También está bien practicar la autocompasión. Es decir, no te hables como un juez, solemos ser muy críticos con nosotros mismos, sino cómo hablarías a alguien que quieres, cómo le contarías a tu mejor amigo o amiga lo que está viviendo y qué consejos le darías, aunque sean para ti mismo, porque cambia mucho la perspectiva de cómo nos tratamos nosotros y cómo tratamos a un amigo. Ahí es donde una manera de empezar a trabajar esa autocompasión. Y siempre que lo necesites, recuerda buscar apoyo profesional, porque las emociones a veces nos desbordan y no sabemos cómo manejarlas. Por eso en Psicoalmería siempre estamos disponibles. Las emociones no son enemigas, recuerda que son señales. Y aprender a escucharlas va a marcar esa diferencia y nos acercaremos más a esa inteligencia emocional, que es lo que necesitamos muchas veces para conseguir el equilibrio y el bienestar. Recuerda que el miedo, al igual que el sueño o el descanso, nos enseña a escuchar nuestro cuerpo, a aceptar las emociones sin juzgarlas y a buscar siempre el equilibrio entre la activación y la calma. El miedo es la emoción más difícil de extinguir. ¿Por qué? Porque es para nuestra supervivencia. Tiene sentido que tengamos miedo. Lo que marca la diferencia es qué hacemos con ese miedo, cómo nos limita o no en nuestros objetivos diarios, ¿no? Por así decirlo, bueno, nuestras metas a corto y largo plazo. Pero sentir miedo no está mal. Si ese miedo te limita, sí, en ese caso sí que te recomendaría que lo trabajásemos en consulta. El miedo es una emoción necesaria, nos ayuda, recuerda esto. Y además activa en nuestro cuerpo varios procesos, tanto a nivel físico, emocional y mental, para poder responder ante situaciones que creemos peligrosas.
Está tanto el miedo racional como el irracional. Si tenemos miedo a cosas que creemos que no hay que tenerlas porque no son racionales, también lo podemos trabajar en consulta. Y vemos pues, tanto las causas de ese miedo como los mantenedores para poder trabajarlos y que tengas una vida más plena. Nos despedimos recordándote siempre que la psicología no sirve solo para entender los problemas, sino también para aprender a vivir mejor. Así que muchísimas gracias por acompañarme un día más aquí en Psicoalmería Televisión en la cadena Almería TV, una de las mejores y con más contenido de entretenimiento y de divulgación de la provincia de Almería. Sin más, si tenéis alguna duda, por favor podéis contactarnos en nuestras redes sociales y en nuestro email. Si quieres que abordemos algún programa específico también. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo. Psicoalmería Televisión, un espacio dedicado a tu bienestar emocional y al crecimiento personal. Aquí encontrarás consejos prácticos, entrevistas con especialistas y recursos para mejorar tu salud y tu calidad de vida. Porque en Psicoalmería sabemos que cuidar tu mente es cuidar tu vida.